Sostuve un trozo de un pastel envenenado mezclado con potente polvo de ricino, y me acerqué a un rey que no había cerrado los ojos en 9 días, al borde de estallar de rabia, como un rey demoníaco. Una gata persa, utilizada especialmente para probar venenos, vomitó incontrolablemente después de tan solo un lametón. Murió en el acto. La sala del trono se volvió instantáneamente helada. El comandante de la Guardia Imperial ya había desenfundado su espada, listo para recoger mi cadáver. Pero no me arrodillé ni supliqué clemencia, sino que, usando manos y pies, subí a la mesa del dragón trasero, sentado en medio de los monumentos malolientes. Le conté la absurda historia del lobo feroz plantando repollos, de un cuento de hadas ridículo, que, sorprendentemente, hizo que este tirano insomne de 9 días comenzara a roncar milagrosamente. Suspiré con resignación. Cuando partí para el matrimonio político, todos a mi alrededor dijeron, emperador de Yan del Norte, era un monstruo que se comía a los niños. Fui a un lugar donde definitivamente no viviría más de 3 días, pero ellos no sabían que los días de hambre en el patio trasero de la mansión del marqués eran mucho más aterradores que los monstruos. La nieve caía por todas partes. El techo del carruaje nupcial estaba a punto de derrumbarse. El mango de la espada del comandante Gu estaba cubierto de hielo. Me instaba a bajar rápidamente del carro para enfrentar mi muerte. Extendí la mano y levanté la cortina del vagón. El viento helado arrastraba los copos de nieve. Golpeaban fuertemente mi rostro. Frente a la gran puerta de hierro negro del palacio de Wei Yan, había un anciano de barba blanca vestido con una túnica negra. Sus ojos estaban completamente rojos, sosteniendo un puñado, un gran hacha de espalda dorada más alta que yo. A su lado, había un montón de oficiales arrodillados. Temblaban como si fueran hojas secas. El comandante Gu sacó su espada en un instante. Yun Chiu a mi lado se asustó tanto que se desmayó. En la nieve, el anciano me miraba fijamente. Su mirada era feroz, como si quisiera devorarme vivo. Bajé la cabeza y miré. Tenía las manos cubiertas de barro. Media hamburguesa de carne, congelada sólida. De repente, un rugido sonó en su estómago. Decidí no preocuparme por nada. Con mis cortas piernas, atravesando agujeros sangrientos hasta las rodillas, corrió paso a paso hasta llegar frente al anciano. Extendió su pequeña mano. Levanté el trozo de carne por encima de mi cabeza. Abuelo, también tienes hambre y no puedes dormir. ¿Te gustaría que compartiera la mitad contigo? El lugar cayó en un silencio absoluto. En la plaza frente al Palacio Imperial de Yan del Norte, incluso el sonido de los copos de nieve al caer, podía oírlo todo con claridad. Frente a la gran puerta de hierro, Tuoba Yuan sostenía un gran cuchillo con dorso dorado. En el dorso de la mano, las venas estallaron una tras otra. Este cuchillo lo ha acompañado durante 30 años. Ha cortado la cabeza de innumerables traidores y enemigos. 7 días y noches de insomnio severo hizo que su mente, como si hubiera miles de agujas de acero, agitándose al mismo tiempo. Intención violenta y homicida. Ya me llega hasta la garganta. Tan solo gire su muñeca. Frente a él, esta princesa del país de los gansos que no sabe lo que hace. La intención asesina violenta. La hoja de la espada emitió un zumbido profundo. Gu Lin tiró bruscamente de las riendas. Entre los relinchos de los caballos de guerra, la espada del líder de la Guardia de Hierro del país de los gansos salió de su vaina en un instante. Protege a la princesa. Apenas gritó estas palabras. La espalda de Gu Lin se empapó instantáneamente de sudor frío. Como sirviente de la casa del marqués de Anyuan, él lo sabía mejor que nadie. Dentro de la silla de manos, no era la princesa Aning en absoluto. Solo era una niña de 5 años que ni siquiera podía saciar su hambre. La hija ilegítima An Sui Sui. La casa del marqués lo empujó para que enfrentara el desastre. En realidad, lo habían enviado a morir. La espada solo había salido media pulgada. La Guardia Imperial de Yan del Norte por todas partes se abalanzó como una marea negra sobre nosotros. Decenas de lanzas apuntaban directamente hacia la comitiva de bodas del ganso salvaje. En el momento crítico, mi pequeña figura roja se interpuso entre las luces de las espadas. No solo no me rendí, sino que di un pequeño paso hacia adelante. En su cuerpo, esa chaqueta roja de compromiso hecha a toda prisa, era realmente demasiado grande. El dobladillo se arrastraba por la nieve. Parecía un torpe pompón rojo. Hice un esfuerzo por levantar la cabeza, estirando el cuello. Mis ojos claros y profundos se clavaron directamente en Tuo Bea Yuan, en esos ojos inyectados de sangre y crueles. Abuelo, has sostenido la espada tanto tiempo. ¿No te duele la mano? Una voz clara e infantil, en la tensa plaza, rompiendo el silencio, creando una grieta. Los ojos de Tuo Bea Yuan se contrajo bruscamente. Toda la corte, tanto civil como militar, estaba arrodillada en la nieve. Ni siquiera me atreví a respirar. El ministro de ritos levantó lentamente los párpados. Pensaba que pronto podría ver. Ni siquiera se atreve a respirar profundamente. Pero se sorprendió al descubrir que la espada de su propio tirano majestad, en realidad, se detuvo en el aire.
Tuoba Yuan me miraba fijamente. En mis ojos no había miedo. No había cálculo. Tampoco había la hipocresía de los funcionarios de la Gran Yan. Esa hipocresía pegajosa. Solo había la más pura curiosidad desprevenida. Su mirada bajó. Se posó sobre mí. En esa pequeña mano roja de frío. Media pieza de carne seca y helada. Estaba sostenida firmemente frente a él. Gran reino de Yan. Usaba cosas como este tipo de agua sucia. Ven a engañar a Wei Yan. La temperatura a su alrededor parecía haber caído de nuevo a punto de congelarse. Wu Li apretó los dientes. Ya estaba preparado para morir, pero de repente me puse ansioso. Recogí los pasteles de carne. Los protegí en mi pecho como si fueran un tesoro. Sacudí la cabeza repetidamente. No es basura. Esto es antes de salir. La tía Wang, desde la cocina, me lo pasó a escondidas. La hermana Yun Qiu dijo que el camino hacia Beiyan es muy largo. Los monstruos eligen a los niños delgados y hambrientos para comer. Guardé esta mitad. Es para salvar vidas. La voz de defensa inocente, resonando en la plaza vacía. Tuoba Yuan se quedó atónito de repente. Ha vivido la mitad de su vida. Ha escuchado innumerables súplicas desesperadas, maldiciones venenosas, y también los versos de la dinastía Song que son aduladores. Pero nunca ha escuchado. Alguien tomó un trozo, congelado como una piedra, el pan sagrado. Lo usó como un amuleto de salvación. Y también le daré la mitad. La desconfianza del tirano resurgió al instante. Él soltó una risa fría. El cuerpo se inclinó levemente hacia adelante. Una enorme sombra me cubrió por completo. No temes que te coma. O mejor dicho, se atreve a enviar a una niña de pelo amarillo a intentar un asesinato. Esta frase está llena de intenciones asesinas. El ministro de ritos de Wei Yan, que estaba arrodillado al lado, inmediatamente pareció haber encontrado una oportunidad para destacar. Rodando y arrastrándose, Jijin avanzó. Señalándome, me insultó como a un ladrón de ocas, con intenciones maliciosas. Se atreve a enviar a una niña de cabello amarillo a intentar un asesinato. Su Majestad, yo, su servidor, ruego a su Majestad que se lleve a esta mujer de inmediato. Apenas terminó de hablar. Dobladillo ancho de la túnica de dragón de Tuoba Yuan. Barrió de repente. Un golpe al corazón. Lo lanzó a 3 metros de distancia. Cayó en el ventisquero y permaneció inmóvil. Te he dado permiso para hablar. El lugar volvió a sumirse en un profundo silencio. Incluso Wu Lin estaba empapado en sudor frío. La mano que sostenía la espada temblaba levemente. Volví a bajar la cabeza. Tuoba Yuan me miró fijamente como si fuera un rayo, enfrentando la furia del trueno. No lloré, sino que lo miré con una expresión de sorpresa, mirando al tirano frente a mí. El anciano suspiró profundamente, mostrando una expresión realmente difícil de complacer. Sostuve con ambas manos ese duro pastel de carne. Abrió la boca pequeña. Mordió con fuerza el borde. Hizo un crujido. Hamburguesas de carne congeladas. No solo no estaba mordido, sino abierto, sino que casi me rompe un diente de leche. Me dolió tanto que mostré los dientes. Las lágrimas comenzaron a girar en mis ojos, pero aún así, obstinadamente usé mis pequeños dientes. Tritura un poco de migas de galleta. Lo tragó con fuerza. Saqué la lengua y me lamí los labios. Y le ofrecí la mayor parte que quedaba. Fue devuelto a Tuoba Yuan. Mira, no tiene veneno. Es un poco difícil de masticar. Abuelo, ¿te sientes bien con los dientes? Esto es realmente absurdo. Un absurdo extremo. Solo que un poco le molestaba los dientes. Que en su cabeza, ese nervio tenso durante 7 días y noches. Que podría romperse en cualquier momento. De repente fue tocado por una manita suave. Lo estuve trasteando. No es un dolor punzante, sino una oleada de relajación intensa. Él pensaba para sí mismo. Esta chica debe ser una tonta, ¿verdad? Emperador del gran reino de Yan. ¿Hasta qué punto es tonto? ¿Cómo es que envían a una tonta para un matrimonio político? Sin embargo, fue precisamente esta tontería sin malicia, que de manera precisa, desenmascarando a Tuoba Yuan, la defensa absoluta que había construido durante 30 años, podía defenderse de los mejores asesinos del mundo, pero no sabía cómo. Enfrentarse a una niña de 5 años que se lastimó los dientes para demostrar que no había veneno, y que se lastimó los dientes para demostrarlo, sin darse cuenta. Ese hacha dorada que pesa 60 libras, la punta del cuchillo ya había caído silenciosamente, presionaba contra la nieve. El sonido de pasos densos rompió el silencio, rompió este extraño equilibrio. El príncipe de Wei Yan, Tuoba Lai, vestido con armadura plateada, avanzó con grandes zancadas, salió por la puerta del palacio. Acababa de regresar del campamento militar, aún llevaba el frío no disipado, con un ambiente escalofriante. Su mirada recorrió todo el lugar. Tuoba Lai, de un vistazo, vio que yo intentaba acercarme a padre, y el ganso que sacó su espada. Los guardias no dudaron en absoluto. La espada larga en la cintura de Tuoba Lai salió de su vaina al instante, apuntando directamente a mi espalda. Padre, ten cuidado. Los gansos envían a estos niños. Debe haber un truco. Yo, su hijo, lo castigaré aquí mismo. La fría luz de la espada se dirigió directamente hacia mi espalda. Wu Lin tenía los ojos rojos como el fuego.
Gritó con fuerza y sintió. Su figura se levantó bruscamente. La espada. Dibujó un arco desesperado en el aire, intentando bloquear el ataque de Tuoba Lai. El fuerte estruendo del metal al chocar rasgó instantáneamente el vasto cielo. Chispas volaron por todas partes. Wu Lin fue sacudido y el tigre retrocedió agrietado. Retrocedió varios pasos. Pero quien bloqueó esta espada del príncipe. Pero no es el líder de la Guardia de Hierro de los Gansos. Fue ese amplio hacha dorada. Tuoba Yuan sostenía un cuchillo en una mano. Estabilizó firmemente la espada larga de Tuoba Lai. El frío brillo de la hoja reflejaba el rostro sombrío del tirano. El padre, Tuoba Yuan, no miró al príncipe, sino que bajó la cabeza y miró hacia yo, que estaba abrazando fuertemente su pierna izquierda. Justo ahora, en el instante en que la luz de la espada impactó, instintivamente me lancé hacia él y lo abracé fuertemente por la pierna. A través de la tela gruesa, una débil pero real temperatura se está transmitiendo desde mi cuerpo. Tuoba Yuan baja la cabeza. Solo veo una cabeza peluda y dos manos congeladas como zanahorias, pero aún aprietan fuertemente el pantalón de él. El latido frenético de su corazón milagrosamente. La situación se calmó un poco. Durante 30 años, todas las personas en este mundo, todos lo evitan. Incluso su propia carne y sangre, Tuoba Lai, se mantiene frente a él. Siempre mantiene una distancia de 3 pasos de seguridad. Esta es la primera vez que alguien se atreve a acercarse tanto a él. ¿Quién te permitió desenfundar la espada? Tuoba Lai de repente suda frío en la frente. Rápidamente guarda la espada, arrodillado sobre una rodilla. El sujeto reconoce su culpabilidad, pero este gran Yan es demasiado abusivo. Basta. Sacude suavemente la muñeca. Sonido metálico. Esa espada que simboliza la gran espada de espalda dorada de la matanza y el poder imperial es arrojada sin cuidado por el tirano sobre la losa de piedra azul. De repente, siento ingravidez. Date la vuelta y agáchate. Tuoba Yuan extendió su mano grande y callosa. Agarró con fuerza el grueso cuello de mi abrigo rojo, como si estuviera levantando a un gatito. Me elevaron en el aire sin ningún esfuerzo. De repente, siento ingravidez. Estaba en el aire. Agitaba mis 2 cortas piernitas. Wu Lin tenía el rostro pálido. Pensé que el tirano, al final, aún quiere matarme. Pero Tuoba Yuan solo le lanzó a Wu Lin una mirada fría. Acomodar a la delegación de Great Yan en la estación de correos. Sin mi decreto, nadie puede irse. Se emite una orden de medio paso. La delegación de Great Yan no solo quedó atónita. Incluso los ministros de Beiyang que estaban de rodillas, también estaban desconcertados. No matas a Hiki. No debería romperse el certificado de matrimonio en el acto. Tuoba Tao ignoró la conmoción de la multitud. Levantándome con una mano, giro de vuelta, caminando hacia la profunda y oscura puerta de hierro del palacio. Un viento frío atravesó el pasillo. Levantó la amplia capa negra del tirano. Me encontraba suspendido en el aire como un colgante. De repente, comencé a gritar con urgencia, agitando mis cortas y pequeñas piernas. Grité rápidamente, abuelo. Espera un momento. Mi pastel. Me costó mucho extender la mano, señalando la mitad del pastel que había caído. La mitad de un pastel de carne que se cayó en la nieve. Las cejas de Tuoba Lai estaban fruncidas con fuerza. Estoy a punto de hablar. Me reprendió, esta niña que no sabe lo que hace. Las pupilas de todos se contrajeron instantáneamente. Solo vi a ese emperador de Beiyang, de temperamento violento, que mataba como si nada. De hecho, dejaron de caminar. Se inclinó su noble espalda, sus gruesos dedos, desde el charco de sangre. Agarró esa pieza, de la mitad del pastel seco manchado de té helado. Enderezar el cuerpo. Tuoba Yuan tomó la galleta, lo metió despreocupadamente en el bolsillo de mi abrigo. Hizo un sonido de desdén. Su tono seguía siendo feroz, pero había perdido la mitad de su intención de matar. Si te mueves de nuevo, te comeré ahora mismo. Su tono seguía siendo feroz, pero sus pasos se habían ralentizado intencionadamente, para evitar que el viento frío entrara directamente en mi cuello. La pesada puerta de hierro negro emitió un retumbante estruendo. Se cerró lentamente. Nevada quedó completamente bloqueada fuera de las murallas del palacio. En el último momento en que se cerró la puerta, había funcionarios de Beiyang arrodillados en el suelo afuera de la puerta, y también un antiguo líder sosteniendo una espada rota. Se escuchó vagamente desde el profundo portal del palacio, un sonido de bronce claro que venía, con un tono agudo que tenía un poco de desobediencia. Abuelo, me estás engañando. Tienes los dientes tan romos. Definitivamente no puedes comer los trozos. La puerta del palacio se cerró por completo. Que estaba destinada a ser un enfrentamiento entre 2 países que derramaría ríos de sangre. Así, en un trozo de carne dura como un diente. Una escena inquietante en medio de la nieve que cae. Pausa. Wu Lin se desplomó de rodillas en la nieve, completamente exhausta. Soltó un largo suspiro de aire viciado. Una mirada más allá del viento y la nieve. Fijó la vista en aquella muralla negra del palacio. Sobre la mesa de piedra azul en el jardín imperial. Silencio. Un mapa de defensa ultrasecreto del norte.
El viento helado levantó una esquina del papel, sostenido por una mano con nudillos marcados. Se mantuvo firme. Tuo Balai, vestido con una armadura suave de color plata oscura, sentado erguido en el banco de piedra. Su espalda estaba recta como una lanza. Este príncipe de Wei Yan fue entrenado desde pequeño como una máquina de matar. Su mente solo tenía estrategias de batalla, suministros y beneficios absolutos. El gran país de Yan envió a un niño de 5 años, y el padre emperador, y, sorprendentemente, lo dejaron aquí. En la lógica de Tuo Balai, absolutamente es una conspiración extremadamente profunda del país enemigo. El asesino más ingenioso. A menudo tiene el disfraz más inofensivo. La mirada se desvió del mapa de defensa. El otro lado de la mesa de piedra azul. Hay 4 delicadas cajas de comida de madera de rosa. Las tapas de las cajas de comida están abiertas. Dentro no hay pasteles comunes, sino herramientas de tortura fabricadas apresuradamente por la cocina imperial. Bolas de sésamo negro en forma de separación de hierro. Tortas duras en forma de grillete. Incluso, también hay lotos de azúcar en forma de huesos de dedos. Esto es un banquete de Holman preparado intencionadamente por Tuo Balai. Un banquete de Holman para lidiar con un adversario resistente. Estas formas sugieren torturas. Basta en un instante romper las defensas psicológicas del oponente. Llorar. El sonido de algo aplastado viene de fuera de la puerta de la luna. Soy guiado por la sirvienta de la dote, Yun Chiu. Un paso profundo. Agarré esa galleta dura con forma de grillete. Hoy me cambié de ropa. Chaqueta acolchada verde claro. Parezco un frijol verde redondeado. La cara de Yun Chiu. 3 se detienen por medio momento. Temblaba por completo como un tamiz. Tenía la cabeza agachada con fuerza. No me atrevo a mirar a ese llama viviente en el pabellón. Apenas había pisado el escalón. Las piernas de Yun-Kyu flaquearon. Arrodíllate directamente sobre el suelo. Incluso su voz al saludar temblaba. Pero logré zafarme de la mano de la sirvienta. Sin dudarlo un instante, se acercaron a la mesa de piedra azul. Su mirada no estaba fija en el rostro de Tuo Balai. En su rostro helado como el hielo. 3 se detuvieron por medio momento. Mis ojos. Instantáneamente iluminado por la caja de comida en la mesa. ¡Wow! La comida está lista. Me puse de puntillas y me incliné sobre el borde de la mesa. Sin dudarlo, extendí mi pequeña mano sucia. Agarré esa galleta dura con forma de grillete. La mirada de Tuo Balai se volvió ligeramente fría. Su mano derecha, sin darse cuenta, se posó sobre la empuñadura de la espada en su cintura. Él está esperando por mí. Este espía. La reacción de pánico tras ver la forma del pastel. Tan pronto como muestre una pequeña grieta, su espada saldrá de inmediato. Clic. El sonido crujiente de la masticación resonó en el pabellón. No tenía miedo en absoluto, sino que mordí con fuerza un gran bocado. Mis mejillas se inflaron como las de una ardilla. Hermano príncipe, los donuts de Wei Yan son realmente deliciosos. Son más crujientes que los buñuelos que se dan en el palacio durante el Año Nuevo. Mientras decía esto, mientras tanto, extendí la mano para agarrar ese barro de símbolo de hierro. Bolitas de sésamo negro. Este erizo negro tiene relleno de sésamo en su interior. Hermana Chiu, ven a probar. El ritmo del interrogatorio fue instantáneamente destrozado. La mano de Tuo Balai que estaba sobre la empuñadura de la espada. La frente se frunció y se quedó rígida. El cerebro, que ha funcionado en un extremo de la racionalidad durante años. El cerebro, de repente experimentó un pequeño retraso. Erizo donut. Estas tácticas psicológicas cuidadosamente diseñadas, a los ojos de este niño de 5 años. Todos ellos se han convertido en dim sum para el té de la mañana. Descarado. Su mano golpeó de repente la mesa de piedra azul. Un gran estruendo. La taza de té tembló violentamente. El té salpicó en el borde del papel de pergamino. Colinas de nubes en el suelo. Emitió un grito corto. Casi me desmayé. Este golpe usó 6 partes de mi energía interna. Suficiente para hacer temblar a un hombre adulto común. Finalmente dejé de masticar. Levanté la cabeza y parpadeé con mis grandes ojos. Miré a Tuo Balai, que tenía una cara llena de ira. Condensación del aire. Tuo Balai pensó que finalmente iba a mostrar mi verdadero miedo. Sin embargo, mi mirada cruzó el hombro del príncipe. Observó fijamente el ciruelo que tenía detrás. Hermano príncipe, no golpees la mesa, no asustes al grandullón. ¿Qué grandullón? En los ojos del asesino Tuo Balai, la intención de matar aumentó. La espada larga en su cintura salió de su vaina al instante. Se dio la vuelta bruscamente, siguiendo mi mirada. En el tronco rugoso del ciruelo, había una gran langosta hibernando. Una langosta verde de gran tamaño en el borde. En el instante en que Tuo Balai quedó aturdido. Ya soy como una anguila. Se escabulló de la mesa. Ignoré por completo a este príncipe que sostiene un gran ejército. Ignoré aún más esa espada larga que brillaba con un frío destello. Caminé con mis cortas piernas, agachándose y sacando el trasero. Me acerqué paso a paso a ese ciruelo, murmurando en voz baja: no te muevas. Luo Luo te llevará de vuelta y te asará. La absurdidad en su máxima expresión. Tuo Balai ha crecido tanto.
Siempre ha estado dando órdenes. Hacer cumplir las órdenes estrictamente. En su mundo, solo obediencia y muerte. En este momento, él parece un tonto, sosteniendo medio espada desenfundada, mirando a un oficial de un país enemigo, capturando saltamontes en su territorio. Una sensación de frustración sin precedentes surgió en su corazón. Esto no es un juego. Esto es completamente como tocar la guitarra a una vaca. Gritó con voz severa. Perdió completamente la paciencia. Aíslalo y captúralo. 2 guardias pesadamente armados fuera del pabellón. Inmediatamente, presione el cuchillo y dé un paso adelante. El aura asesina sobresaltó a la presa que se encontraba en el tronco del árbol. El gran saltamontes pateó con sus patas traseras. Se elevó por los aires en un instante, volando directamente hacia la mesa de piedra azul. Gritó con urgencia. ¡Ay! No corras, estoy ansioso. Se lanzó hacia adelante de repente. Extendió sus 2 pequeñas manos que recién habían estado bajo el ciruelo. Manos pequeñas llenas de barro. Se cerró de golpe en el aire. No atrapé al saltamontes, pero su centro de gravedad se descontroló con acento agudo por completo. Se oyó un golpe sordo. Mi cuerpo redondeado cayó pesadamente sobre la mesa de piedra azul. 2 pequeñas manos cubiertas de barro negro y húmedo, sin ningún obstáculo, fueron presionadas contra ese mapa secreto de defensa del norte. El tiempo se detuvo en ese momento. Los pasos del guardia se detuvieron en seco. Yun Chiu puso los ojos en blanco. Se desmayó por completo. Tuo Balai miraba fijamente el pergamino de piel de oveja sobre la mesa. Eso fue lo que él había trabajado durante 3 noches. Lo dibujó después de innumerables ensayos. El arreglo del Huanwu es extremadamente preciso. Fueron los Yan del norte quienes resistieron a los bárbaros. Los secretos fundamentales de la caballería de hierro. Y ahora, justo en el centro de ese dibujo, cubriendo 2 claros, de pequeñas manos sucias de barro, e incluso hay algunas huellas de barro arrastradas. La ruta de despliegue de tropas originalmente despejada, se convirtió en una masa negra y acuosa. La furia estalló como un volcán. Explotó en la cavidad torácica de Tuo Balai. Ninguna obra de teatro se atrevería a destruir la estrategia militar de esta manera. Esto no es espionaje. Cubriendo 2 claros, la espada larga salió de su vaina con un sonido metálico. La punta de la espada apuntaba directamente a mi cabecita. Cada palabra de Tuo Balai parecía salir de entre sus dientes. Intención asesina abrumadora. Estás buscando la muerte. Me levanté lentamente de la mesa. Me duele la rodilla. Hice una mueca, como si quisiera llorar, pero miré a Tuo Balai, la espada fría que tengo en la mano. Reprimí las lágrimas de nuevo. Miré mis manos sucias. Miré de nuevo el plano ensuciado. Parecía que finalmente se dio cuenta de que había causado problemas. No supliqué por clemencia. Tampoco grité. Extendí un pequeño dedo meñique limpio. Señalé con cuidado el pergamino. Esa mancha de barro tan llamativa. Me sentía culpable. Me disculpé en voz baja. Lo siento, hermano príncipe, pero este caparazón de tortuga tiene un agujero. Luo lo remendó con barro y le dibujó una pequeña flor. Caparazón de tortuga. La punta de la espada de Tuo Balai tembló ligeramente. Él bajó la cabeza de repente. Su mirada se volvió a centrar en ese plano de defensa destruido. Ese es su formación de Huanwu, porque la formación se asemeja a una tortuga gigante. Así que lo vi como un caparazón de tortuga. Pero eso no es importante. Lo importante es la ubicación de esas marcas de barro. Aunque la formación de Huanwu tiene una defensa extremadamente fuerte, pero Tuo Balai, al hacer la simulación, siempre tuvo un nudo imposible de deshacer. En la parte trasera del flanco izquierdo del arreglo, debido al terreno, existe un ángulo muerto defensivo que no se puede cerrar, igual que en el caparazón de una tortuga gigante. Faltara una escama. Y ahora, mi huella de barro que presione con acento agudo al azar. La posición de la palma de la mano en la huella dactilar cubre perfectamente el punto crítico por donde el enemigo podría atacar. Aún más mortal es las marcas de barro que arrastré con mis dedos. Son precisamente los pétalos que dejé al volver. Justo conectan el flanco izquierdo y la línea de suministro del ejército central. En combate real, se colocan ballesteros en estas rutas, como en Yibin. Ese ángulo muerto mortal se convertirá en un momento emboscada que aniquilará al enemigo. Las pupilas de Tuo Balai se contraen drásticamente. La punta de su espada cayó involuntariamente. Miró el plano con incredulidad. Este método de resolución rompe completamente lo que dice el libro de estrategias sobre la disposición inherente de las tropas. La lógica parece caótica y desordenada, pero aprovecha precisamente la deformidad del terreno, logrando un efecto sorprendente, que él no pudo completar en 3 años. Fue completado por este niño de 5 años, con las huellas de barro que dejé al atrapar saltamontes. Completó y de repente levantó la cabeza, mirándome fijamente. Pregunta con extrema sorpresa y curiosidad. ¿Entiendes de formaciones? Sacudí la cabeza. Un rostro lleno de inocencia. ¿Qué es una formación? Luo solo sabe que en días de lluvia, el techo que gotea debe ser cubierto con barro. Esa concha de tortuga tiene corrientes de aire.
Los pequeños adentro deben tener mucho frío. Así que Sui Sui le pegó una flor. Usando la lógica de cubrir el techo que gotea. Viene a reparar Zero. La mejor defensa militar del imperio. Tuoba Lai solo se sintió. En mente. Esa montaña de hielo construida con lógica estricta y reglas militares. Iceberg. Emitió un sonido sordo de ruptura. Desde pequeño, le dijeron. Que todo tiene su método. No cometas ni el más mínimo error. No tuvo infancia. No es divertido. Solo interminables deducciones y cálculos. Pero hoy esta absoluta racionalidad fue fácilmente destruida por un montón de barro, que se desmoronó sin esfuerzo. La espada larga volvió a su vaina. Emitía un zumbido bajo. Los guardias, al ver esto, inmediatamente y contacto, se retiró de la puerta lunar. En el pabellón solo quedó el príncipe silencioso. Y yo, que me frotaba las rodillas. Un viento frío sopló. Olfateé. Y busqué en mi amplio bolsillo durante un buen rato. Tuoba Lai me miró en silencio, sin intentar detenerme de nuevo. Del tamaño de un puño. De barro extremadamente áspero. Fue sacado. Y tenía 3 agujeros hechos con ramas en la parte superior. Apenas se reconoce como un rostro. Levanté el trozo de barro frente a Tuoba Lai. Hermano príncipe, siempre tienes una expresión seria. No hay nadie que juegue contigo en el barro. Después, cuando estés aburrido, él es un seguidor insignificante. Cuando te aburras después, puedes pellizcarle la nariz. La mirada de Tuoba Lai cayó sobre ese feo muñeco de barro. No extendió la mano para cogerlo, ni tampoco lo reprendió como de costumbre, por esta cosa inútil. Su muñeca se movió ligeramente. Las callosidades formadas por años de empuñar la espada. Se quedó suspendido en el aire por un instante. Finalmente, se extendió lentamente. 2 dedos agarraron el muñeco de barro. El barro está frío, pero tiene una extraña sensación de realidad. Este es el primer regalo que recibe en 22 años. La primera cosa que recibí, que no tiene nada que ver con el poder y los intereses. Un regalo completamente ajeno al asesinato. Vi que aceptó el muñeco de barro, y de inmediato sonrió feliz, mostrando 2 dientes de adelante que faltan a la mitad. Preguntó con ojos llenos de expectativa sobre ese fragmento. Está bien. ¿Terminaste de comer ese estómago de erizo negro? Tuoba Lai bajó la mirada, mirando las huellas de barro en el pergamino de piel de oveja. Luego miró de nuevo la figura de barro en su mano. Las comisuras de sus labios eran frías y duras. Se movieron ligeramente hacia arriba. Su voz seguía siendo fría, pero el frío había desaparecido por completo. Eso es una bola de sésamo. Él se dio la vuelta, levantó la caja de comida llena de pasteles de pera con bolitas de hierro, y la metió directamente en mis brazos. Luego, este príncipe, el dios de la guerra más frío de Wei Yan, de hecho, levantó el dobladillo de su armadura. Directamente. Se sentó en los escalones de piedra azul cubiertos de hojas caídas. Se sentó. Dijo con tono indiferente que él lo sostendría por ti. Tú atrapa tus saltamontes. En el matorral seco bajo el ciruelo. Un nuevo saltamontes saltó hacia afuera. Grité con entusiasmo. Corrí hacia adelante abrazando la caja de comida. Tuoba Lai estaba sentado en los escalones. Tenía barro en las manos. En la pared no muy lejos, un pequeño hombre. Un gato salvaje bostezó. El viento frío seguía. Pero el iceberg en este jardín imperial. Un rincón ya se ha desvanecido silenciosamente. En el pasillo exterior del estudio imperial. Una linterna de palacio de cristal. Se movía violentamente por el viento fuerte. Las puertas y ventanas estaban cerradas, pero aún se podía escuchar desde adentro. Un bajo rugido reprimido y agitado. Tuoba Yuan no había cerrado los ojos en 9 días consecutivos. Sus sienes latían con fuerza, como si innumerables hormigas negras estuvieran devorando. En el caso del dragón neurótico, un pisapapeles de jade blanco de valor incalculable. Fue hecho añicos. El suelo estaba cubierto de memoriales desgarrados. 2 eunucos de guardia estaban arrodillados fuera del palacio, con la frente firmemente apoyada en los fríos ladrillos de cerámica. Ni siquiera me atreví a respirar con fuerza. Todo el palacio imperial de Yan del Norte lo sabía. Cuando su majestad sufre de insomnio, es solo uno. Bestia furiosa que puede devorar a alguien en cualquier momento. El otro extremo del pasillo. Estoy sosteniendo un plato rojo lacado más grande que mi cara, caminando con dificultad. Yo llevo un abrigo de piel de conejo de color amarillo brillante. En la bandeja había 2 platos de delicados pasteles de jade. Yun Chiu lo seguía de cerca. Está tan ansiosa que se frota las manos. Pequeño ancestro. Esos son los pasteles que la consorte Shu le otorgó. Solo cómalo usted mismo. ¿Por qué se lo lleva a su majestad? Su majestad está muy enojado ahora. Puede matar. Hermana Yun Chiu. El abuelo torpe no ha dormido en varios días. Seguro que tiene hambre. Las cosas buenas deben compartirse. Comer algo dulce lo calmará. Justo ahí, los dos, el amo y el sirviente. Cuando estábamos casi en la puerta del estudio imperial, no hablemos de arruinar los planes de la emperatriz. De repente, una mano delgada y seca se extendió, que bloqueó el camino. Las vestiduras ceremoniales del eunuco principal en el palacio de la consorte Shu, sonriendo de manera forzada, se interpuso en el camino. ¡Ay, pequeña princesa!
Este pastel fue especialmente ordenado por la emperatriz, hecho por la cocina imperial. ¿Está usted usando esto como un regalo? Temen que no sea apropiado. Los ojos del vestido. Pasó un destello de malicia apenas perceptible. Este pastel. La concubina Shuyi. Ya le habían administrado una dosis fuerte de aceite de crotón. Su intención original era hacer que yo, un pequeño bastardo, tuviera problemas estomacales durante unos días, hacer un gran ridículo en el palacio, y disminuir mi reciente ímpetu, si realmente se incorporara al estudio imperial, sin mencionar que arruinó los planes de la emperatriz, si el emperador tuviera problemas al comerlo. Eso sería un delito que podría costar la cabeza. Yun Qiu, al ver esto, rápidamente se acercó para intentar llevarme, pero yo sostenía firmemente la bandeja y levantaba la cabeza, ojos grandes y claros, mirando fijamente el vestido. ¿Cuáles son las reglas? ¿Se puede comer? Ignoré por completo la obstrucción que me causaba el vestido. Mirando fijamente el vestido, pasé directamente por debajo de su brazo. El traje, ansioso, se estiró. Su mano intentó agarrar mi cuello. Descarado. Antes de que el traje pudiera tocar el borde de mi ropa. Guardias imperiales. El comandante agarró al hombre vestido de smoking por el cuello con una mano. Lo levantó como si fuera un pollito. Lo lanzó directamente a 3 shan de distancia. Perturbar la majestad. Casi me asusto con este ruido. Pero miré al comandante. Luego miré los pasteles en mi mano. Hice una mueca. Tío grandote. No le grites más. Suisui quiere entrar a buscar a abuelo. El comandante dudó un momento. Su majestad ha dado órdenes. Nadie puede acercarse a la sala del emperador ni un paso. Pero estos días, en todo el palacio, la única que puede estar a salvo antes de que su majestad, enfurecido, desenvainara su espada, sin ningún daño, soy yo, la princesa Ganso de 5 años. La hoja vuelve a la vaina. El comandante se retiró silenciosamente a un lado. Hizo espacio. Crujir. La pesada puerta de la tienda se abrió una rendija. No había luces encendidas en la tienda. Solo había algunas velas casi consumidas, que titilaban en el viento. En el aire. El aire estaba impregnado del olor a tinta, con un leve olor a sangre. Tuo Baiyuan, sentado en el trono con el cabello desordenado, con los ojos inyectados en sangre, como un demonio en la noche oscura. En su mano, sostenía firmemente ese gran cuchillo de dorso dorado. La hoja brillaba bajo la tenue luz de las velas, destellando con un brillo sediento de sangre. Escuchar el sonido de la puerta abriéndose. El tirano levantó la cabeza de repente. Su mirada bestial se fijó intensamente en la puerta. Fuera de aquí, no voy a ceder. Me costó mucho cruzar el umbral tan alto, sosteniendo la bandeja con ambas manos, como un pequeño pingüino que no teme a la muerte. Caminé tambaleándome hacia la orilla del dragón. Abuelo te ha traído cosas ricas todos los años. La luz tenue, golpeando mi carita redonda, sin rastro de miedo, solo ojos llenos de preocupación. Tuo Baiyuan apretó el cuchillo con más fuerza de repente. La furia en su pecho, como si algo lo hubiera atrapado de repente. Me miraba fijamente. Los sucesos de hace unos días no dejaban de repetirse en mi mente. Esa mitad de empanada que me lastimó los dientes. Detente. La pasta de jade desprende una fragancia dulce y seductora. Pero en este profundo palacio, cualquier cosa que entre puede esconder veneno mortal. El instinto de desconfianza se desarrolló a lo largo de muchos años. Lo llevó a desconfiar de todo lo que era extraño. Todos están llenos de precaución. ¿De dónde vino esta cosa? Su nariz era más aguda que la de un perro. Huele muy bien. No pude soportar comer las migas. Dáselo primero al abuelo. Hermosa emperatriz. Un destello de frialdad pasó por los ojos de Tuo Batao. Conozco muy bien los métodos de esas mujeres en el harén. Déjalo aquí para mí. Se dio la orden de retirada. Obedientemente coloqué la bandeja, situado en el borde de la costa del dragón, que estaba cubierta de un desastre. Retrocedí 2 pasos. Tuo Baiyuan no intentó coger los pasteles. En cambio, hizo sonar un silbato fuerte. Un gato de gran tamaño. Un gato persa completamente blanco. Salió rápidamente de la oscuridad. Saltó ágilmente sobre el dragón. Este gato es usado específicamente para probar venenos. Su nariz es más aguda que la de un perro. Círculo relleno. El gato olfateó la pasta de jade. Parece que no se dio cuenta del veneno mortal. Entonces extendió la lengua y lamió una vez. Luego comenzó a masticar a grandes bocados. El gatito come tan rápido. Justo cuando terminó de hablar, ocurrió un cambio repentino. El gato jade, que acaba de terminar de comerse un trozo de pastel jade, de repente se quedó rígida. Emitió un grito desgarrador. Inmediatamente después, comenzó a rodar locamente en la orilla del dragón. Las patas traseras no dejaban de temblar. Finalmente, un sonido de po. Una mancha de materia amarillenta y marrón fue a parar directamente sobre el memorial. Instantáneo en el aire. Se esparció un hedor indescriptible. En ese momento, la temperatura en la sala del emperador cayó a niveles de congelación. El rostro de Tuo Baiyuan se volvió instantáneamente pálido. Intención asesina brutal.
como si fuera sustancia, desde su cuerpo. Agarró con fuerza el gran cuchillo de dorso dorado. De repente se puso de pie. Envenenar. Se atreve a hacerlo bajo mis propios ojos. Utilizar a esta niña para envenenar. Sí, esta niña. Me dispuse a comer algo a escondidas por el camino. Ahora está tirada en el suelo. Pensando en esto, el corazón de Tuo Baiyuan surgió un miedo y furia que ni él mismo había notado. Miedo y furia. Visitante. El comandante de la Guardia Imperial derribó la puerta de inmediato y entró, arrodillándose sobre una rodilla. Ve a averiguar quién envió este pastel esta noche. Lleva a esa, una mujer que conoce la vida y la muerte, para que la alimenten a los perros. Furia del trueno. Tonglin sudaba frío. Aceptó repetidamente. Retrocedió rápidamente. Sin embargo, en este momento tenso, donde la sangre podría fluir en cualquier momento, una manita cálida, de repente, agarró la muñeca de Tuo Batao que sostenía el cuchillo. No me asusté como los demás, que se arrodillaron suplicando por piedad. Estaba esforzándome por ponerme de puntillas, estirando el cuello, con ambas manos pequeñas, sosteniendo Tuo Baiyuan. Esa gran mano llena de callos. Tira con fuerza hacia tu lado. Abuelo, no te enfades. Cuando te enojas, los ojos se ponen rojos. Como un conejito. Inflé mis mejillas, frente a los ojos inyectados en sangre de Tuo Baiyuan. Soplé suavemente. Soplaré sobre él todos los años y dejará de doler. El aliento tibio acarició mi mejilla. Esa rabia capaz de destruirlo todo. Es como si te echaran un balde de agua tibia. Se apagó instantáneamente más de la mitad. Tuo Batao se quedó atónito. El cuchillo que tenía en la mano cayó al suelo con un estrépito. Él se sentó lentamente de nuevo en el trono, mirando a este pequeño rostro que se fruncía por preocuparse por él, y su frente fruncida. Han pasado 130 años y hay quienes le temen. Hay quienes quieren matarlo. Pero nunca. Nadie se ha preocupado por sus ojos hinchados. No temes que mate gente. Abuelo no mata sin razón. Los dientes están llenos de caries. Las buenas personas no pueden dormir. Seguramente hay un gran monstruo peleando en su corazón. Mientras hablaba, ignoré el hedor de la orilla del dragón. Simplemente subí usando manos y pies. Un trasero. Sentado en medio de esa pila de documentos desgarrados. Crucé las piernas. Barbilla apoyada en ambas manos. Adopté una postura de narrador. Abuelo, déjame contarte una historia. Yo solía vivir en la mansión del marqués. Cuando tenía hambre y no podía dormir, la hermana Yunqiu me contaba la historia del lobo feroz que cultivaba repollos. Hablé con un fuerte acento de Dayan. Comencé a inventar cosas de manera seria. Érase una vez un gran lobo gris. Comía carne todos los días. Los dientes tienen caries. Luego decidió cultivar repollos. Los repollos crecieron enormes, más grandes que los de abuelo, más grandes que un cuchillo. El lobo feroz abrazaba su repollo y mordía. Mordiendo y mordiendo, se sintió cansado. Las palabras de los niños no tienen tabúes, sin lógica alguna, pero esta inocente. Murmullos con acento de gansos salvajes. En esta desolada y silenciosa sala de estudio. Tampoco se enojó. Tuo Batao escuchaba en silencio, sin pedir que se detuviera. Tampoco me enojé. Él miraba a aquel que estaba sentado en la mesa del dragón. Mientras hablaba, sus propios párpados comenzaron a pelear. Su cabeza se movía lentamente como un pollito picoteando. Finalmente, al llegar al lobo feroz, cuando le di el repollo al conejito, no pude aguantar más, cuerpo inclinado, y caí directamente sobre un montón de documentos. Acurrucado en una bola, comencé a roncar suavemente. La tienda se volvió completamente silenciosa. Solo se oía el crepitar ocasional de la luz de las velas, y mi respiración uniforme. Tuo Batao sentía que sus párpados estaban un poco pesados. Esa tortura que lo había atormentado durante 9 días. Una sensación de dolor punzante como si una aguja de acero estuviera revolviendo. Desapareció milagrosamente. Los nervios agitados se relajaron por completo. Un rostro dormido sin defensas. En el amplio respaldo de la silla. Su mirada nunca se apartó de esa pequeña figura dormida. Una esperada. Me invadió una somnolencia irresistible. Este tirano durante 30 años. Por primera vez, sin ninguna preparación, cerró lentamente los ojos. El sonido del viento afuera se fue apagando. La primera noche de sueño en este profundo palacio no fue gracias a la medicina herbaria del médico imperial. Tampoco se protege con los mejores expertos, sino un absurdo cuento de hadas. Y yo, un niño de 5 años, un rostro dormido sin defensas, rollos de arena amarilla, el viento del norte en la frontera del norte de Yan, cortando como un cuchillo. Los tambores de guerra resonaban estruendosamente en las líneas del frente de los 2 ejércitos. Incluso el aire estaba tenso al máximo. Tuo Bailai montaba un caballo negro. Con una lanza larga en la mano, apuntaba hacia el cielo. Detrás de él, había 30.000 élites del norte de Yan. El líder de la Guardia de Hierro mantiene su posición. Con su capa, se erguía afilado en el flanco derecho del príncipe. Enfrente, a 500 pasos, el líder de los bárbaros, Hu Yan Suo. Como si fuera una torre de hierro. El caballo de guerra bajo él.
Sus costillas delgadas eran claramente visibles. Detrás de él, había una masa oscura. El hambre y la locura brillaban en sus ojos. Los lobos de la pradera se levantaron. Los desastres de nieve de años hicieron que la tribu perdiera a un hijo. Hoy, Wu Yanzuo tiene la intención de aplastar a Wei Yan, con la decisión de morir al asaltar los suministros de la ciudad imperial. La matanza comienza con el toque de corneta que indica la orden de carga. Justo cuando la bocina estaba a punto de sonar, en la retaguardia del campamento de Wei Yan, en la fila de carros de suministros, de repente, se escuchó un extraño alboroto. Carros de suministros llenos de maíz, sacudido violentamente por el vendaval. La rueda del carro pasó sobre una piedra oscura. Un chasquido nítido. Rotura del eje. La viga alta cayó estruendosamente. Justo después, yo, vestido con un abrigo rojo. La figura regordeta con una coleta alta, siguiendo el maíz derramado, como un pequeño balón de cuero. Rodó ruidosamente desde el techo del carro. Cayó directamente en el centro de la confrontación entre los dos ejércitos. El sonido de los tambores de guerra resonó en un silencio mortal. Se detuvo bruscamente. El garrote de colmillos que sostenía Wu Yanzuo, congelado en el aire. Decenas de miles de ojos miraban fijamente. Aquel yo que rodó fuera del carro frío. Me levanté aturdido del suelo arenoso, escupiendo un bocado de arena amarilla. Hoy, en realidad, quería ir a la cocina imperial, para robarme unos nuevos tangulu, pero, confundido, subí al carro equivocado. Dormir durante todo el trayecto hasta la línea del frente después de un viaje accidentado. Me sacudí el polvo de los pantalones, viniendo a desestabilizar mi ejército, apuntando hacia mí. Una lanza brillante. Solo me importa una cosa. Metí las manos en los grandes bolsillos de mi abrigo rojo. Afortunadamente, encontré 2 brochetas cubiertas de caramelo dorado y plateado, espinos confitados con un poco de arena. Estaban intactas, espadas largas y quebradas. De repente, fue sacado de su vaina. Wu Lin apretó el vientre del caballo con ambas piernas, y salió disparado de la formación militar sin mirar atrás, intentando recuperar a mí. Este blanco rojo. «Detente», gritó Wu Yanzuo al ver esto. Sus ojos brillaban con ferocidad. Niño de Pekín. Boca pequeña de Wei Yan. ¿Cómo se atreve a usar a esta niña inmadura? Viniendo a desestabilizar mi ejército. Viene a sacrificar su vida por la bandera. Wu Yanzuo apretó las piernas. Ese caballo de guerra, flaco como un esqueleto, blandiendo un garrote con pinchos, como un oso pardo enfurecido, viene corriendo hacia mí. El caballo de Wu Lin es rápido. El caballo de Wu Yanzuo está aún más loco. El caballo de Wu Yanzuo es más salvaje. Chocan como 2 relámpagos. Un viento violento golpea mi rostro. Justo en el club de púas de Wu Yanzuo. A punto de caer. Wu Lin, desesperado, está preparado para usar su cuerpo, para bloquear este golpe por mí en el instante. Mi pequeña figura, de repente, tomó la iniciativa, hacia el oso pardo que corre descontrolado. Se acerca. No esquivé. Levanté la cabeza. Un par de ojos grandes y claros. Sin dudar, se enfrentó a Wu Yanzuo. Las cicatrices estaban entrecruzadas. Un rostro horrible y aterrador. Levanto la cadena que tengo en la mano. Unas brochetas de frutas cubiertas de arena. Agitó con fuerza. Tío de estatura. Tu mamá es muy desafortunada. Está tan hambrienta que solo le quedan huesos. Una voz clara e infantil. En el campo de batalla vacío. Parecía increíblemente abrupto. Las pupilas de Wu Yanzuo se contrajeron violentamente. El garrote con púas levantadas, de manera contundente, se detuvo sobre mi cabeza. Menos de medio pie. Viento fuerte. Mi trenza se movía violentamente, pero ni siquiera parpadeé. Ese era el talón de Aquiles de Wu Yanzuo. Los hombres de la pradera valoran a sus caballos como a sus vidas. Si no hubiera ni un solo grano de forraje, ¿quién querría dejar que su hermano que ha estado en la batalla, tan delgada y miserable, fue revelado por una niña de 5 años? El dolor más profundo en el corazón de Wu Yanzuo. Fue golpeado duramente. Wu Lin aprovechó la oportunidad para apretar las riendas. La espada larga estaba cruzada sobre su pecho. Me protegió firmemente detrás de él. Princesa de Gran Yan. Fuera. Hoy ni siquiera el rey del cielo puede detenerme. No puede detenerme. Las tribus de las praderas marcharon hacia el sur para apoderarse de los cereales. Asomé medio cerebro detrás de Wu Lin. Inclinó la cabeza con algo de confusión. ¿Para qué robar comida? En la guerra, la gente puede morir. Si mueres, no podrás comer cosas dulces. Mientras hablaba, extendí la otra mano hacia mi pecho. Wu Lin y Wu Yanzuo tensaron los músculos al mismo tiempo. Tuvo Bealai y apretó la lanza en la parte trasera. Estaba preparado para dar la orden de disparar en cualquier momento. Sin embargo, lo que saqué no fue un arma oculta. Era un trozo de papel arrugado. En él aún estaban pegados algunos trozos de barro. Pergamino impreso. Justo hace unos días en el jardín imperial. Lo usé como un caparazón de tortuga con fugas. El que estaba lleno de huellas de barro. Mapa de defensa de recursos hídricos del norte. Extendí el pergamino sobre la arena. Y con mis manitas regordetas lo alisé. El príncipe hermano dijo. Las líneas negras de arriba son agua.
Hay que excavar aquí. Así todos podrán cultivar maíz para comer. Tío, no pelees más. Te doy esta cadena de frutas en caramelo. Vuelve con tu madre. Podemos cultivar la tierra juntos. Cultivemos maíz. Todos podrán comer hasta saciarse. Dímelo, realmente estoy de puntillas. Paséame esa cadena de caramelos más rojos. Se le entregó a Huyan Suo. Al lado de su mano llena de callos y manchas de sangre seca, todo el campo de batalla quedó sumido en un silencio sepulcral. Solo se oía el susurro del viento levantando la arena amarilla. Huyan Suo miró hacia abajo la cadena de caramelos. Luego miró de nuevo el plano en el suelo. Sus manos temblaban. Como líder de una tribu extranjera, él lo sabía mejor que nadie. La comida robada algún día se acabará. Y lo que estaba dibujado en ese plano. Si realmente puede proporcionar agua potable y agua para riego, eso será una tribu de la pradera. La raíz de su existencia a través de generaciones. Yo, que solo le llego a la rodilla. No entiendo lo que son los asuntos militares. No entiendo qué significa el odio étnico. Mi lógica es extremadamente simple y burda. Si tienes hambre, siembra. Si hay caramelos, los compartimos. Es esta pureza sin impurezas. Como un pesado martillo. Golpeó fuertemente el corazón de Huyan Suo. Esa desesperación forzada por la supervivencia. El hielo sólido sonó. El garrote con pinchos se le resbaló de la mano a Huyan Suo. Cayó pesadamente sobre la arena. Él se dio la vuelta y bajó del caballo. Su enorme cuerpo, sorprendentemente, bajo la mirada atónita de Gu Ling, se arrodilló frente a mí sobre una rodilla. Sus grandes manos ásperas, temblando, tomó la cadena de frutas en caramelo. En el rostro feroz de Huyan Suo, sorprendentemente, 2 hileras de lágrimas turbias cayeron. La pequeña princesa tiene razón. Luchar sin tener suficiente para comer. Él giró la cabeza hacia el campamento de Wei Yan. Su mirada cruzó miles de soldados. Miró directamente a Tuo Balai, príncipe heredero de Yan del Norte. Si ustedes están dispuestos a abrir la frontera, enfermera, rehabilitemos el canal en este mapa de recursos hídricos. Yo, Huyan Suo, juro aquí. Dentro de 10 años, los jinetes de los lobos de la pradera nunca bajarán al sur. En el dorso de la mano que sostenía la pistola de Tuo Balai, medio paso atrás. Venas abultadas. Él miró. Huyan Suo arrodillado en la arena. Miró de nuevo a quien lo miraba sonriente. Yo, comiendo un pincho de frutas confitadas. Esa sensación extrema de absurdo. Volvió a brotar en mi corazón. 30.000 élites, innumerables simulaciones. Un callejón sin salida que estaba a punto de convertirse en un río de sangre. Sorprendentemente, 2 pinchos de frutas confitadas. Y un origami infantil. Se abrieron paso a la fuerza para sobrevivir. La lanza pesada golpeó el suelo con fuerza. Brechas de tormenta de arena. Miré a Huyan Suo. Mordí un pincho de frutas confitadas, aplaudiendo felizmente. Tío, está dulce. Más dulce que la sangre lamida de una cuchilla. Wu Ling se hizo a un lado. La espada larga se deslizó lentamente en su vaina. Él miró a aquel que estaba entre la batalla. Yo, con una sonrisa como una flor. Solo siento que mis ojos se calientan. Voló sobre 1000 montañas y ríos. La arma más poderosa no son las formaciones y los cuchillos, sino este corazón infantil que nunca será contaminado por la desesperación. Viento del norte, pasando por la puerta de hierro negro de la ciudad imperial de Wei Yan, trae el sonido de las campanas de los camellos de las enfermeras de la frontera. Ha pasado más de un mes desde aquella absurda retirada en el frente. Ha pasado más de un mes. Huyan Suo, después de obtener el mapa hidráulico y los documentos comerciales, cumplió su promesa y regresó a las profundidades de la pradera. Incluso, envió a alguien con 30.000 ovejas gordas, como regalo de agradecimiento. Yo, que fui tratado como un peón, la hija ilegítima de 5 años arrojada fuera de las puertas del país de Dayan, sorprendentemente, sin derramar sangre, resolvió la mayor crisis fronteriza del norte de Yan. Las noticias tomaron vuelo. Voló a través de 1000 montañas y 10.000 ríos. Ingresó en la corte imperial de la capital del reino del gran ganso salvaje. Un sentido del olfato codicioso. Al instante, el emperador del ganso salvaje, en la cavidad nasal del marqués Amboyón de Anyuan, se esparce. Los beneficios del comercio. El favor del tirano. La paz libre de guerras. Estos beneficios que antes eran inalcanzables. Ahora todos recaen sobre mí. Sobre esta niña de 5 años. Amboyón ha olvidado por completo. ¿Cómo? Empujó a su propia hija a un callejón sin salida. Él solo veía un árbol del dinero. Un carruaje tirado por 8 caballos de pura sangre, decorado con adornos de pez. Un lujoso carruaje de embajador de gansos. Aplastó la nieve restante frente a la puerta del Palacio del Norte Yan. En el gran salón, el dragón de tierra arde intensamente. Tuo Baiyuan no lo hizo. Está sentado en esa elevada silla de dragón de oro puro. Este que alguna vez fue un tirano temido. En este momento está sentado con las piernas cruzadas. Las regiones occidentales, situadas en el centro del salón principal. En el gorro de lana. En su mano, sosteniendo un peine de jade finamente tallado. Estaba torpemente peinándome. 2 moños altos. Sostenía medio boniato asado en mis brazos. Mordisqueando, tenía la cara llena de ceniza negra.
Wu Ling es como media torre de hierro. Una fuerza silenciosa estaba a 10 pasos de distancia. La espada larga en mi cintura emitía un tenue brillo frío. El enviado del gran ganso de Xuan se presentó. El bollón. Sacudió su valiosa piel de Marta Sibelina. En la mano. Levanta el libro del gran ganso cubierto de sellos de jade. Entró con paso firme en el salón principal. Apenas había cruzado el umbral. Su mirada se fijó en mí, que estaba sentado en la alfombra. Una locura de alegría brilló brevemente en los ojos de An Boyong. Los rumores resultaron ser ciertos. El tirano de Beiyan, sorprendentemente, se dignó a rebajarse, a peinar a esta maldita chica. Siempre que se saque a relucir esta montaña del filialismo, abrázame de nuevo en la palma de tu mano. La riqueza de todo el norte de Yan fluiría sin cesar. Casa del marqués de Anyuan. Yo, An Boyong, sirvo bajo la orden del emperador de Dayan, para venir y llevar a la princesa Aning de regreso al país. Su mirada de repente se volvió fría. Me miró fijamente. Para usurpar la autoridad del padre. Me reprendió en voz alta. Año tras año. ¿Qué tipo de comportamiento es este en público? No vas a venir aquí rápidamente. Debo postrarme y pedir disculpas. Las reglas que te enseñó la casa del marqués. ¿Ya has comido? Su grito resonó en el amplio salón. El libro de jade se detuvo en el aire. Mi movimiento de morder la batata se congeló de repente. En esa carita redonda, pasó un instante de miedo instintivo. El oscuro y lúgubre cobertizo de leña en el patio trasero de la mansión del marqués. Basura mohosa. Y este hombre frente a mí. La vara que siempre lleva consigo. Se enroscó en mi corazón como una serpiente venenosa. No lloré. Solo me encogí instintivamente hacia atrás. Dos pequeñas manos cubiertas de ceniza de batata. Sujetó a Tuoba Yuan con fuerza. El dobladillo de la túnica negra como el carbón. Sintió un tirón violento en la esquina de la ropa. La atmósfera de un ángel de la muerte sediento de sangre. Un segundo era un abuelo cariñoso. El segundo siguiente. Esa fuerza que había estado reprimida todo el invierno. Sostenía firmemente a Tuoba Yuan. Estalló violentamente desde el interior del tirano. Temperatura dentro del salón principal. Parecía haber caído instantáneamente a punto de congelarse. Tuoba Yuan se levantó lentamente. Me colocó detrás de él. Su gran figura. Como montañas que no se pueden cruzar. Una mirada sombría. Como si estuviera mirando un cadáver. Cayó sobre An Boyong. Estás enseñando a la nieta de este emperador. Sigue las reglas de tu gran Yan. An Boyong fue mirado de tal manera que le erizó la piel, pero confiando en el rollo de documentos estatales que tenía en la mano. Aún así, avanzó un paso con determinación. Su Majestad de Beiyan. Estas palabras son incorrectas. Sui Sui es el linaje de mi marqués de Anyuan. Los ciudadanos de Gran Yan. Ahora los dos países han hecho las paces. El emperador de Gran Yan emitió una carta de estado especial, ordenando que Susu regrese a casa de inmediato. Piedad filial. En cuanto a la distribución de beneficios entre las enfermeras fronterizas, Dayan será manejado por este marqués con plenos poderes. Año tras año, son la sangre de la casa del marqués de Anyuan. Antes de que terminara de hablar, la luz de la espada brilló repentinamente. Nadie vio claramente cómo actuó Tuoba Yuan. Ese hacha dorada que pesa 60 yin. Emitió un rugido ensordecedor como el de un dragón, llevando consigo un viento que desgarraba el aire. Salió aullando. Un fuerte estallido. La hoja cortó a lo largo de la punta de la pluma de An Boyong. Él tomó directamente el pergamino del libro de Wang Huanguo de su mano, junto con el duro rostro azul que tengo delante. La mesa de bronce se partió en dos. Los fragmentos volaron por todas partes. El estruendo del bronce rompiéndose hizo que el tímpano de An Boyong sangrara. Las rodillas de An Boyong flaquearon. Cayó directamente al suelo. Tuoba Yuan alzó su espada con una mano. Desde una posición elevada, miraba desde arriba a este reptil que se hacía llamar padre. Carta estatal de Gran Yan. En el palacio de Yan del Norte. Mis reglas son reglas. ¿Qué te crees? ¿Te atreves a venir ante mí a pedir a alguien? Un miedo extremo. Finalmente, el disfraz de An Boyong quedó al descubierto. Estaba temblando como una hoja. Se arrastró hacia atrás. En su boca, balbuceó incoherentemente su última carta. No, no pueden hacer esto. En tiempos de guerra, los enviados no deben ser asesinados. El ganso tiene un ejército de 1 millón. Si ustedes retienen a la princesa del gran ganso, la caballería del ganso seguramente tendrá un ejército de 1 millón. Una risa fría provenía de la sombra de la columna del palacio. El príncipe de Beiyan, Tuo Bealai, vestido con armadura plateada, caminó rápidamente hacia el centro del gran salón. Este príncipe guerrero que no deja nada al azar. La mirada en sus ojos mientras miraba a An Boyong. Había burla y desdén. No se desenvainó ninguna espada. Mentira Tuoba. Solo pronunció fríamente 3 frases. Debido a las inundaciones en el sur de Xinjiang, no se ha podido criar gansos salvajes durante 3 meses. Los fondos de ayuda han alcanzado a 100.000 desplazados. Los líderes de los 3 campamentos de la capital están cobrando sin trabajar. Ni siquiera pueden proporcionar forraje para los caballos de guerra. La caballería no supera los 5.000. Su viejo emperador acaba de reparar el templo de la longevidad el mes pasado.
del Tesoro Nacional vacío. Ni siquiera pueden pagar el salario mensual de los eunucos. Con este desastre, se atreven a mencionar un ejército de 1 millón frente a mí. Crean o no, yo puedo reunir ahora 30.000 soldados de armadura oscura. En medio mes, podré correr en su palacio de Dayan. La carta de los caballos fue completamente destrozada. La cortina de humo de Dayan, fuerte por fuera pero débil por dentro, fue despojada sin piedad por Tuobalai. An Boyon se asustó completamente. Él movía sus ojos turbios. De repente vi a Guli de pie a un lado, como si hubiera agarrado la última tabla de salvación. Comandante Gu, ¿qué estás esperando? Eres el perro que crié en mi hogar. Eres el líder de los gansos. ¿Por qué no lo atarás rápido? A esta mujer desobediente. Átala. El comando aún no había terminado. Gu Ling se movió. Este comandante de la Guardia de Hierro de los Gansos caminó rápidamente hacia An Boyon. La orden aún no se había terminado de gritar, ni sacar su espada. Gu Ling extendió su mano y tiró de su cintura esa placa que simboliza la identidad del líder de los gansos. La placa de bronce rojo. Sonido metálico. La placa fue arrojada con fuerza sobre los ladrillos verdes bajo los pies de An Boyon. Quedó deformado por la caída. Lord Marquis me ha confundido con otra persona. De camino a la boda, ciudad natal de los gansos salvajes. Ya habían muerto congelados en la nieve. Mi ciudad natal ahora. Sin registro militar. Sin nacionalidad. Él se dio la vuelta. Arrodillado frente a mí sobre una rodilla. Mantén la espalda recta. Mi espada desde hoy en adelante. Solo para proteger a la princesa Sui Sui. ¿Quién se atreve a tocarle un solo pelo de la cabeza? Le cortaré las manos a quien lo haga. Una completa traición de todos. Intimidación de poder. La intimidación de la fuerza militar. El secuestro del vínculo sanguíneo. En el norte de Yan. Este par de príncipes reales que protegen a su descendencia, frente a los nobles de ambos países y sus leales guardianes, se convirtió en una broma extremadamente ridícula. An Boyon ya no pudo soportarlo más. Una sensación extraña se extendió sobre los ladrillos verdes. Este arrogante embajador de Yan, incluso frente a los poderosos de ambos países, se asustó tanto que se orinó en los pantalones. A los ojos de Tuo Baiyuan, pasó un destello de extrema repulsión. Los dedos del tirano apretaron con más fuerza la empuñadura de la espada. Solo una ola. Esta fuente de mi miedo desaparecerá para siempre del mundo. Abuelo, salí de detrás de Tuo Baiyuan, mirando a alguien tendido en su orina. El padre biológico en los fragmentos de la carta de estado. No había resentimiento en mis ojos. Tampoco hay miedo. No tengo suficiente comida. Serenidad que ve a través de toda la hipocresía. Abuelo, no lo matos. Ensució la alfombra. La hermana Yun Qiu se cansa mucho al lavar. Me acerqué a An Boyon. Me detuve a 3 pasos de distancia. Yo no ayudé. Ese hombre que temblaba. Solo de mi bolsillo. Esa mitad de batata asada que no había terminado. Fue colocado con cuidado sobre la mesa rota. No volveré con los gansos. No tengo suficiente comida. Y tengo que escuchar todos los días. Ustedes dicen mentiras. Respiré hondo. Con la voz más infantil. Di la despedida más definitiva. Ve de regreso. A partir de ahora, siembra más. Engaña a menos personas. La sensación de tener hambre es muy desagradable. Ninguna acusación vehemente. Tampoco hay insultos que alegren el corazón. Este tipo de ignorancia y compasión que provienen del fondo del alma, más que cualquier tortura, es aún más completo. An Boyon fue privado de su dignidad como padre. Él temblaba los labios. Ya no pudo pronunciar ni una palabra en respuesta. Solo la Guardia Imperial podía arrastrarlos consigo. Como un perro sin hogar, fui arrojado fuera del Palacio Imperial de Beiyan. La farsa ha llegado a su fin. Tuo Batao arrojó sin pensar el gran cuchillo a un guardia. Se agachó y me levantó. 3 días después, un nuevo pacto fue proclamado al mundo. Beiyan y Dayan siempre estarán unidos como Qin y Jin. Pero yo, An Sui Sui, no soy un tributo para un matrimonio político, ni tampoco una moneda de cambio política para ninguna de las partes. La primera línea del tratado fue firmada por el emperador de Beiyan, Tuo Batao, quien la aprobó personalmente con su sello rojo. An Sui Sui es la nieta del emperador, respetada por ambos países, donde el vasto mundo desearía que Sui Sui se detuviera, es decir, familia y patria. Si existe la más mínima queja, la caballería de Yan del Norte lanzará sin duda un ataque a gran escala, allanar la tierra de la humillación, desde la hija abandonada menos favorecida, hasta convertirse en la número 1 conocida en 2 países. Pequeña estrella de la suerte. No utilicé ninguna estrategia militar. Acabo de usar uno. Corazón puro dispuesto a compartir. El corazón inocente de medio pastel de carne. Dureza transformó este cruel mundo caótico en un camino soleado lleno de flores. La puerta de hierro negro se abrió. La luz del sol incide sobre las losas de piedra azul. Tuo Batao llevaba la jaula de pájaros en la mano izquierda. Tuo Balai lleva un palo de frutas en su mano derecha. No lidera, pero sigue detrás con el caballo de guerra. Me subí al cuello de Tuo Baiyuan. En mano.
agitando una rama de sauce cubierta de barro. Abuelo, hoy voy a pasar el fin de semana en el gran reino de Yan. Está bien. Las risas asustan a los pájaros que vuelan por toda la ciudad.